tal a todos? Gracias por estar con nosotros. Y estamos agradecidos con el Señor hoy porque tenemos un tema muy especial. En lo particular me gusta mucho, coach, y le doy la bienvenida, coach. Gracias otra vez por la invitación, por estar juntos y pues vamos a arrancar, mi coach. Igualmente, Andrew, ya son 5 capítulos con Andrew. Ya llevamos 5 sábados aquí grabando y sobre todo tratando de llevar un poquito más temas, tratar de escudriñar un poquito algunos temas que hemos estado ahí analizando. Sí. Me gustó mucho el pasado, en el que hablamos qué nos dejó el Super Bowl. Ajá. Pero ahora es un tema que tú también fue uno de los que me comentaste Sí. que más te gustó cuando se analizaron Sí. los 40 temas, porque este tema nos habla acerca de los 12 espías bíblicos y su perspectiva. Sí, coach, miren, ahorita ¿Qué nos a lo puedes mejor, platicar? fíjese, a lo mejor ahorita uno ya puede ver aquí la Biblia y piensa de que, ay, va a ser un sermón o algo. Y no, para nada. En la Biblia hay toda la Biblia es espiritual, definitivamente, pero también hay muchos temas, coach, que uno puede aprender de ellos y desenvolverlos o llevarlos a la vida cotidiana, ¿sabe? Y uno aprende mucho de ahí, pero demasiado, de las actitudes, de lo que es correcto, de lo que no es correcto. Y ese tema a mí en lo particular me gustó mucho, es los dos espías bíblicos y su perspectiva. Yo anteriormente había analizado este tema y hablaba mucho acerca, la manera en la que lo vi era sobre la actitud de los dos espías. Y lo voy a leer tal cual como vi en la Biblia para que la gente lo pueda entender y Sí, entienda claro. a lo que me refiero. El tema de los dos espías, coach, está en el libro de Números. En el libro de Números. En el libro de Números, capítulo 13. Y voy a empezar a leer ahí varios versículos que creo que son importantes para que se pueda entender hacia dónde vamos o nos dirigimos. Y Sí, pues claro. si no tienen Biblia en su casa lo pueden escuchar con lo que digo, o inclusive en Google, aparece todo en Google. Dice, el tema de este capítulo del número 13 de Números dice los dos espías. Dice, y el Señor habló a Moisés diciendo, tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán, que voy a dar a los hijos de Israel. Enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe entre ellos. O sea, de las familias de Israel, de las 12 familias de Israel, de los hermanos de José, de las tribus, dice, envía 12 jefes entre ellos. Creo que es importante recalcar eso, que no era cualquier personita de que, oye, tú voy a reconocer, no, eran jefes, líderes. Dice, entonces Moisés los envió desde el desierto de Parán al mandato del Señor. Todos aquellos hombres eran jefes de los hijos de Israel. Lo vuelve a acentuar, por así decirlo, otra vez. Todos, lo voy a repetir. Todos aquellos hombres eran jefes de los hijos de Israel. Y comienza a dar la descripción de cada uno de los nombres de ellos. Y estos eran sus nombres de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur, y empieza a decir del nombre y la familia. Y de ahí yo me fui al versículo 21, que dice, entonces ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, en Lebo, Amat, y subieron por el Nehueb y llegaron hasta Hebrón, donde estaban Aimán, Sesai y Talmai, los descendientes de Anac, que eran gigantes. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y dice, y llegaron hasta el valle de Escol y de allí cortaron el sarmiento con un solo racimo de uvas y lo llevaban en un palo entre 2 hombres. Esto describe que era la tierra a la que ellos iban, coach, era una tierra donde vivían gigantes y donde el fruto era grandísimo. Entre 2 hombres llevaban racimos de uvas. Imagínense eso, entre usted y yo cargar un racimo de uvas. Era de gigantes. Dice, y lo llevaban en un palo entre 2 hombres con algunas de las granadas y de los higos. Y a aquel lugar se le llamó el Valle de Escol por la razón del racimo que los hijos de Israel cortaron allí. Y volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días. Fútbol 40 días. Dice, y fueron y se presentaron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y le dieron un informe a ellos y a toda la congregación y les enseñaron el fruto de la tierra. Y le contaron a Moisés y le dijeron, fuimos a la tierra
a donde nos enviaste. Ciertamente mana leche y miel. Y este es el fruto de ella. Solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra. Y las ciudades fortificadas y muy grandes. Y además vimos allí a los descendientes de Anac, a los gigantes. Amalek habita en la tierra del Negueb, y los hititas, los jebuseos y los amorreos habitan en la región montañosa, y los cananeos habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. Dice, entonces Caleb, uno de los 12 espías, calmó al pueblo delante de Moisés y dijo, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. La actitud de Caleb. Pero los hombres que habían subido con él dijeron, no podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y dieron un mal informe a los hijos de Israel, imagínense eso, de la tierra que habían reconocido, que Jehová les había dicho que iban a poseer, diciendo, la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Podemos relacionarlo con Goliat, con lo que platicamos en el primer capítulo. Vimos ahí también a los gigantes, a los hijos de Anac, son parte de la raza de los gigantes, y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos ante sus ojos, la percepción que ellos tenían de ellos mismos. Y termino con esto antes de entrar ya de lleno. Dice, entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche, y murmuraron contra Moisés y Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la congregación, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en el desierto, ojalá hubiéramos muerto en la tierra del desierto. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos vendrán a ser presa. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto, allá donde eran esclavos, Cush? Y se decía uno a otro, nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Dejemos el líder que tenemos, dejemos la autoridad y hagámoslo como nosotros queremos. Y ya después habla de la actitud de Moisés. Dice, entonces Moisés y Aarón cayeron sobre su rostro en presencia de toda la asamblea de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, que son los dos espías, Josué y Caleb, que tuvieron una buena actitud, hijo de Jofé, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por la que pasamos para reconocer es una tierra buena en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. Solo que no os rebeléis contra el Señor ni tengáis miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros. No les tengáis miedo. Y hasta ahí me quedo, Kush. Fíjate, Andrew, que tratando de poder ejemplificar un poquito todo ese pasaje para la gente que no está familiarizada con el tema, sí. Es importante aclarar que el pueblo de Israel, liderado por Moisés, había salido de la esclavitud de Egipto. Sí. Se había ido al desierto, en el que la historia nos dice que permanecieron 40 años ahí, hasta que sus corazones verdaderamente cambiasen a nuevas generaciones, que fue cuando ellos salen de ahí para la tierra prometida. Ellos tenían la promesa de la tierra prometida por el Señor. En ese entonces había una tierra delante, un pueblo que ellos estaban en ese camino, o sea que les tocaba en ese camino. Moisés como líder agarra 12 líderes de cada una de sus... Vaya, en aquel entonces Moisés dividía como si fueran estados, regiones, o sea, a líderes de cierta cantidad de personas, porque eran demasiada la gente que estaba ahí con él en el pueblo de Israel, ¿no? Agarra 12 líderes para que, llamados espías, para que pudiesen adentrarse a ese pueblo, para que
pudiesen darle información a Moisés Ajá. de cómo estaba esa tierra y vaya, me supongo qué estrategia tenían que hacer para poder atacar ese pueblo y poder obtener la tierra prometida que ellos esperaban. Coach, eso que el acabas de Señor les mencionar iba a es algo dar. importantísimo, porque muchas veces uno se queda a expensas de que, no, pues yo solamente voy a orar, o si Dios me dijo, Él me lo va a cumplir y yo no tengo que hacer nada. No, aún desde el Antiguo Testamento podemos ver cómo Dios les prometió algo, pero aún así ellos tenían que hacer las cosas normales que uno tiene que hacer. Oye, Dios me dijo que me iba a dar una casa, bueno, ¿cómo estás en gastos? ¿Cuánto dinero vas a Sí, sí, administrar? o sea, Eso es importantísimo. es importantísimo porque Sí. tenían que hacer una planeación de guerra. O sea, Ajá. ellos tenían que ir a tomar esa ciudad Sí. planeando una guerra. Entonces, ¿qué se hace al planear una guerra? Bueno, al ir a una guerra tienes que planear, conocer a tu rival, conocer qué estrategia vas a hacer, fruto de la tierra. el fruto de la tierra, cómo vas a atacar. Todo. Hay muchas cosas, ¿no? Entonces, ahí exactamente, digo, de manera correcta, Moisés manda 12 líderes para que puedan inspeccionar esa tierra y Eso es puedan bien darle importante. una información antes de poder tomar una No decisión. mandó 12 niños, ni No, no, 12 cualquiera, no. No manda 12 jefes, líderes y ahora hay que estar de las consciente, familias. Andrew, de las familias, vaya, Las de tribus, sí. de las tribus que estaban ahí seccionadas, pero también es importante, manda 12 personas de su confianza, porque Sí. tú no vas a, si tú eres el líder, es como si yo lo voy a traspasar al fútbol americano. Yo tengo mi staff de coacheo y tengo 12 personas que me ayudan. Esas personas son de mi confianza, o sea, no voy a mandar Totalmente. o sea, no les voy a decir a ellos, escautenme un equipo para poder enfrentarlo sin saber yo que son personas que me van a dar la información correcta, Andrew. Eso es muy importante. Wow. Sí, o sea, la wow. información correcta. Entonces, Moisés hace lo correcto como líder, manda 12 personas para tratar de poder saber exactamente cómo están las condiciones de ese pueblo, ¿sí? Y poder planear una estrategia para atacarlo. Y qué padre que lo explica así, Cus, porque uno lee. Claro, claro. Los 2 espías, se quejaron o dieron una mala información. Sobre siguiente todo- historia. No, profundicemos. Porque Sí. Andrew, hay que dar un contexto diferente porque puede haber mucha gente que no conoce la palabra y la Ajá. verdad la palabra al momento de leerla pues es una palabra más profunda, ¿no? A final de cuentas Sí. habla de una manera que a lo mejor alguien que nos escucha va a decir, pues yo ni Biblia tengo, ¿no? A lo mejor igual y no sé, no estoy familiarizado con esto. Entonces, para seguir con el relato. Perdón. O sea, Pero es bien Moisés- importante eso que acaba de decir. Sí, es cierto, mucha gente es, ay, la Biblia, qué aburrido. Pero nomás imagínense esa historia del Éxodo que usted está platicando ahorita y que acaba de empezar a platicar. El pueblo de Israel siendo esclavo en Egipto, Dios manda un libertador. Ay, ¿cómo un líder, un libertador? Ok, Moisés. Va Moisés a Egipto, que Moisés vivía allá en Egipto, sale de Egipto, Dios lo prepara, lo entrena como cualquier otra película que uno se asombra y dice, qué motivación. Bueno, aquí está plasmado y esto es real, no es una película. Llega a Egipto, lo saca, el pueblo va en el desierto porque van a heredar una tierra prometida. Ahora, estás hablando de que todo ese proceso llevó años, Andrew. Ese sacarlos de Egipto llevó años, Y aquí viene la explicación de todas las pruebas que Sí, hubo. pero no estás hablando de que en 3 meses lo sacó de Egipto. O sea, estás hablando de generaciones y generaciones Milagro que tras tuvieron milagro, milagro tras maravillas. milagro, que tuvieron que ser esclavos. Vaya, después a lo mejor podríamos profundizar en el tema donde se tuvo que hacer las plagas al faraón para que los dejara a final de cuentas Lo que salir de sí, Egipto. sí. Ellos se van al desierto, pero en el desierto empiezan a tener dudas. Sí. Empiezan a tener dudas después de haber sido libertados. Como todo ser humano, Gus. Como todo ser humano, en el que no podemos comprender de lo que fuimos, de lo que nos fuimos liberados, de lo que nos sacaron, hacia lo que ahora nos enfrentamos. Porque a final de cuentas, como quien dice, como todo relato que a mí me ha tocado hacer, Andrew, o sea, en el puesto que tengo como líder, o sea, cuando jugamos un partido grande, yo lo he dicho muchas veces, o sea, no significa que, cuando iniciamos una temporada, no significa que no íbamos a perder ni un partido, no significa que las cosas no iban a estar difíciles, no significa que íbamos a ir perdiendo a medio tiempo. Sí. ¿Cuántas veces me tocó tener que poner en realidad a la gente y decir, no íbamos a ganar todos los juegos? Nadie dijo eso. Nunca dijimos ese speech, ni tampoco nos preparamos para en un momento ser invencibles. Nos preparamos para tratar de evitar la derrota a toda costa y tener los recursos necesarios para ganar en todo momento. Sí, bueno, verdad. yéndonos eso es en el contexto actual o en el contexto deportivo. Deportivo. Yéndonos al contexto bíblico.
Moisés manda a sus 12 líderes, se van a la tierra de Canaán, allá, para tratar de darle una información para Moisés. Y aquí están varias cosas que son importantes. Esas personas, son 12 personas que van, que empiezan a ver un panorama diferente. Ahora hay que aclarar, por si la gente no lo sabe, en el pasado existían gigantes. Sí. Eso está escrito en la Biblia, no es una cosa ficticia, ni algo de fantasía, ni mucho menos. Se han encontrado hasta nuestros días. Sí. Eran gigantes entre 3 y 6 metros de estatura, o sea, era una generación de humanos que salió, hay más para rascarle, los Nephilim, que se llaman algo así, en el pasado, ¿no? Ya en el Antiguo Testamento viene todo eso y podemos abarcarlo en otro tema. Pero realmente a lo que es importante saber es que sí había un tipo diferente de humanos. A lo mejor el pueblo de Israel no lo tenía. Egipto no los tenía porque ellos nunca habían visto un gigante. O sea, no lo tenían, no se habían enfrentado a una persona de tal magnitud. Eso también hay que aclararlo. O sea, no quiero decir con esto que los 10 que no dieron un reporte positivo, tienen la razón o tienen una cuestión favorable a eso. No, sino que nunca, hay que aclarar eso, nunca habían visto un gigante, no sabían que existían personas más allá de un metro 70, que es lo que más o menos se dice ahí en los escritos, que era lo que medía la gente. O sea, porque cuando David se enfrenta a Goliat, David medía unos 70, 75, era lo máximo que el alcance de la altura de la gente en aquel entonces. Uh-huh. Entonces, cuando van estos 12 espías, nos encontramos con que empiezan a ver gigantes, empiezan a ver frutas, que también está comprobado que antes las frutas medían más. A lo mejor una sandía medía el doble de lo que medía ahorita. A lo mejor un racimo de uvas medía el doble, no sé. También la vegetación empezó a evolucionar y todo. Eso sí. También, no metiéndote en ese aspecto, pero sí se sabe que todo era en una magnitud diferente a lo que se ve ahorita. No evolución, sino como adaptación. Como adaptación. Sí. Entonces, ellos se infiltran entre la gente, están con gente de su misma altura, de su misma idiosincrasia y demás, pero empiezan a ver, como lo estamos comentando, frutas gigantes, empiezan a ver una ciudad fortificada, empiezan a ver una ciudad que tiene, como lo dice ahí, leche y miel, o sea, que tiene leche y miel en aquel entonces, o traduciéndolo en estas palabras, era que era una ciudad rica en agricultura, en ganadería, en todo. O sea, eso significa leche y miel, no solamente que había miel específicamente y leche, ¿no? O sea, pues leche viene de la vaca, ¿verdad? Sí. Entonces, no. Nos referimos a que era una ciudad que era realmente muy, muy agraciada en ese aspecto. Próspera. Sí. ¿Qué sucede después, Andrew? Llegan las 12 personas que fueron los líderes y los espías. Al cabo de 40 días, habla de un número que es muy importante en la Biblia. También es importante para nosotros porque nuestro mismo podcast se llama Fútbol 40, que también podemos abarcar en otro tema y nos podrás explicar un poquito la numerología en cuestión de un aspecto de dogma, Andrew. Pero lo podemos ver en otro aspecto. Claro que sí. Llegan ante Moisés, hay un concilio, una especie de sinagoga o algo en el que se reunían los líderes con Moisés. A lo mejor estaban todo el pueblo o algunos del pueblo, que después se enteran, porque a final de cuentas el pueblo empieza a tener una reacción conforme a lo que estos 12 espías dijeron. Sí. Y nos damos cuenta que solo 2 espías de los 12, o sea, el 16% de las personas, ¿sí?, pudo ver algo positivo. Eso es lo primero que hay que aclarar. Solamente el 16%, si lo quieres hablar del 1 al 10, pues 1,5, haz de cuenta, una persona y media pudo ver en su mente, en sus corazones, como lo quieras transmitir, pudo ver algo positivo. O sea, ¿a qué me refiero? Que eran capaces de poder vencer a esos gigantes, que eran capaces de poder obtener esa tierra, que eran capaces de poder ir a ese pueblo y dominarlo. ¿Pero por qué? Por algo muy importante, Andrew. Porque esas dos personas, junto con su líder Moisés, que fue el que los manda para allá, sabían que tenían el favor de Dios. Cosa que todo el pueblo, después de esta situación, no pudo entender en su cabeza, en sus mentes, que ellos eran agraciados. O sea, que después de haberlos sacado del pueblo de Israel,
eran agraciados porque tenían el favor de Dios. O sea, el pueblo no podía estar cuestionando una situación cuando realmente tenían el favor de Dios. Dios les había prometido la tierra prometida. ¿Y qué pasó con el otro 84%, Andrew? O sea, el 16% pudo tener una visión diferente, una visión en la que podían lograr las cosas. Y el otro 84% lo que dijo fue que había gigantes, que no podían vencerlos, ¿sí? O sea, totalmente desanimado, sí. Que realmente sí. no era una ciudad que tuviese gran prosperidad en agricultura, en riqueza, no pudieron ver los racimos de uva el tamaño de las frutas. O sí lo pudieron ver, pero tuvieron más temor, que era algo por lo cual ellos no querían continuar. A final de cuentas, ¿qué sucede con un mensaje negativo? Que la gente, Andrew, empieza a perder la fe, empieza a perder, como te lo comenté anteriormente, empieza a no darse cuenta que tenían el favor de Dios, que independientemente qué ciudad se iba a pasar, se iba a topar enfrente, ellos iban a llegar a la tierra que Dios les prometió. Entonces, desde mi perspectiva, comento que imagínate qué tanto incorrecto puede ser un mensaje cuando tú tienes una perspectiva negativa. O sea, y te lo traspaso a otra cosa. Tú hablas, o hemos hablado, porque hemos estado y seguimos en este medio, de un equipo deportivo. En un equipo deportivo, si tú no tienes la fe o no tienes la actitud positiva antes de enfrentar un juego, independientemente al que sea, lo único que va a denotar es que te estás poniendo en un modo de derrota antes de iniciar el partido. O sea, ¿cuántas veces, Andrew? Si el 100% de tu equipo no cree en lo que pueda llegar a pasar, en lo que tú puedes llegar a lograr, ahora te lo traspaso al tema pasado que acabamos de tomar. O sea, los Tampa Bay Bucks y ¿cómo se llama? Y Tom Brady automáticamente inyectó lo contrario. Él dio una versión positiva a todos sus jugadores desde que llegó ahí. Y hablan de que, el día de la semana del Super Bowl, todas las noches les mandaba un mensaje de texto, les hablaba, no sé, a cada jugador, vamos a ganar, confía, vamos a ganar. Wow. Cada jugada, imagínate, o sea, cada día, él estaba inyectando una actitud positiva porque sabía desde él que iban a ganar el partido, o sea, que no iban a otra cosa más que ganar ese juego. Nomás imagínate si hubiera sido del 84% que no hubiera creído en él mismo y que no hubiera creído en el cornerback, que es el que le va a parar a Trevor Hill, o en el dinero defensivo, que es el que se iba a enfrentar a la velocidad de Pat Mahomes, pues no hubieran ganado, Andrew. No hubieran ganado, o sea, aquí de lo importante de este, ¿cómo se llama? De este mensaje es que hay que tomar mucho en cuenta lo que puedes llegar a pensar, porque puede perjudicar a mucha gente. En esta historia perjudica a todo el pueblo de Israel, que qué hace en la noche, tú lo leíste, empieza a decir por qué nos sacaron de Egipto, por qué no nos regresamos a Egipto, imagínate, por qué no nos regresamos a Egipto, por qué no votamos para tener otro líder, no querían ya a Moisés. No, hombre. Y eso es algo real, como usted dice, no solamente pasa en esta historia, sino que pasa en las iglesias, pasa en los equipos de fútbol americano, en los equipos de fútbol soccer, en la política, en el trabajo. Es algo entonces que pasa en todos lados, no solamente en esta historia de la Biblia, sino que es algo que continuamente sucede, como usted lo decía ahorita, con porcentajes. Yo me quedo pensando en esta situación y creo que en todo lugar, o sea, en la mayoría de los lugares siempre estamos conviviendo con más personas. Siempre hay grupos de personas, siempre hay unidades, siempre pertenecemos a algo. Una empresa, un equipo, como lo menciono. Y siempre se van a presentar esto. Nosotros lo vivimos, de hecho, en Prepa Tech como coaches, como equipo. Siempre hay no solamente gente que piensa distinta, mismos entrenadores que quieren implementar su manera de pensar, sino que también hay mismos jugadores que se levantan y ellos también tienen su manera de pensar y quieren que los coaches actúen como ellos quieren. No se diga en las iglesias, o sea, hay en todo cristiano católico. Yo creo que es un problema que está arraigado en nuestro corazón. Y a mí me llama la atención de que algo que usted decía ahorita, de cómo Moisés, estas personas
cercanos a Moisés, era gente que Moisés había puesto su confianza en ellos para llamarlos como jefes de cada tribu. Pero aún siendo jefes y aún teniendo la responsabilidad que Moisés les había dado, su manera de pensar era distinta. Y es increíble porque ellos tenían a cargo toda una tribu, imagínense eso. Imagínense entonces cómo pensaba cada tribu de esas. ¿Qué había en los seguidores de esos jefes? ¿Cómo usted dice, cómo puede afectar tanto la manera de pensar de un líder? Y es de verdad algo desde presidentes, o sea, o sea, los líderes influyen demasiado en cada persona. Pero a mí yo quiero entrarme un poquito más en eso, de que cómo Caleb y Josué, que sabemos que Josué fue el sucesor de Moisés, y de Caleb dice algo aquí mismo en el 14:24 dice, pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto, y me ha seguido plenamente, lo introduciré a la tierra donde entro, y su descendencia tomará posesión de ella. Había un espíritu diferente en Caleb, sin duda también en Josué. Y es algo que mismo Dios, son palabras de Dios que deja que aquí. después Josué fue líder. Fue líder, de sí, Israel, sí, ¿no? sí. Y para los otros hubo una condenación, dice en el 14, que es el 14:36, nomás para que vean, o sea, lo grave que es esto. Dice en el 14:36, en cuanto a los hombres a quienes Moisés envió a reconocer la tierra y que volvieron y hicieron a toda la congregación murmurar contra él, dando un mal informe acerca de la tierra, aquellos hombres que dieron el mal informe acerca de la tierra, murieron debido a una plaga delante del Señor. Tal vez ahorita, yo no creo que Dios, si tú no se rebela contra, no te vas a llenar de plaga, no va a suceder eso. Pero sí, yo creo que te vas a ir aislando. Esa gente siempre vota, siempre vota, siempre vota. Y sus planes de querer hacer las cosas diferentes a la autoridad, ya sea en un trabajo, en una parte, siempre salen, Kush. Lo hemos vivido y siempre sale. Y gracias a Dios hemos tenido ese respaldo del cual usted hablaba, de cómo ellos, tanto Josué como Caleb, pudieron entender eso, que Dios los guiaba. Hubo dos cosas importantes en Josué y Caleb, y tú los mencionaste al principio. Uno, que ellos tuvieron una actitud positiva para enfrentar un reto. Y dos, ellos nunca perdieron la fe y nunca dejaron de estar conscientes que tenían el favor de Dios. Entonces, independiente, está como la cita, Andrew, que dice, si Dios es para nosotros, ¿quién contra nosotros? Nomás dime, ¿quién? Y lo utilizamos dentro del proyecto, sí, de este mismo proyecto que hablamos de los libros. O sea, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, a Caleb y a Josué nunca se les olvidó esos dos aspectos. Y como dice la palabra, Caleb tenía un espíritu diferente y dio una información más concreta porque ellos confiaban en que tenían el favor de Dios. Que Josué más adelante en la palabra fue el líder de Israel, pueblo, sí, que llegó a la tierra prometida. O sea, llegó al pueblo y ahora sí a la tierra prometida. La pregunta sería, ¿cómo vamos a actuar nosotros? Eso sería la pregunta, cuando vengan las situaciones difíciles. Cuando entremos a un terreno nuevo en el cual nosotros creemos que va a ser sencillo y de repente vemos esos gigantes de los cuales hablábamos como Goliat. Y Andrew, y cuando estemos dentro de las dos situaciones, una como líder que mandamos gente a que nos informe, o como espía que vamos a informarle a la gente, a informarle a nuestro líder, porque podemos estar dentro de las dos circunstancias, no necesariamente siendo espía o siendo líder, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro informe de las cosas? O sea, ¿cómo vamos a ver? O sea, los problemas que se presentan. Yo creo que para un líder siempre va a ser importante tener, se podría decir, no seguidores, sino como, ¿cómo se podría decir? ¿Cuál sería la palabra de este término? Escuche. Gente de confianza, que sean como un alivio para él de decir, gracias Dios por esta gente que tú pones, que yo sé que puedo confiar en ellos. Yo lo definí como las personas con honestidad. O sea, verdaderamente, ¿qué honestidad fue la que recibió Moisés de Caleb y de Josué? ¿Y qué honestidad recibió de los otros líderes que primero pensaron en que iban a morir, en que no iban a poder? Y eso fue lo que le transmitieron al pueblo. Y a eso voy, o sea, hablando a profundidad. O sea, imagínate, esa gente llena de honestidad que tenemos cada día a nuestro alrededor y las cuales nos pueden quitar un poquito de trabajo. Porque imagínense cómo fue para Moisés tener que volver
a cambiar ese chip, esa mentalidad de todos los demás por las murmuraciones, por los chismes que se habían creado. ¿Por qué? Porque ellos habían visto otra cosa que no era correcta, sino que habían visto con respecto a la mente que ellos tenían como esclavos. Ah, es que yo pienso así, porque yo soy así, así, entonces yo voy a dar este mensaje a los demás. Y no era así, coach. O sea, Moisés, Caleb y Josué tenían otra visión totalmente distinta. Y tener que implementar esa visión a las demás personas, qué trabajo tan difícil. Pero No, trabajar. no, y tan difícil fue para Moisés, Andrew, que la gran enseñanza de esos capítulos en sí, desde mi perspectiva, Sí. cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, es que permanecieron 40 años. Tuvieron que pasar generaciones para que pudiesen llegar a la tierra prometida, que ni el líder Moisés lo pudo lograr hacer. O sea, tuvo que ser Josué, otro líder. Moisés muere. Digo, así está estipulado en la palabra. Sí. No sabemos exactamente por qué, ni cuándo, ni cómo, pero muere. Entonces, dentro de las tribus se decide que Josué era el líder indicado. A lo mejor ahí también no sabemos si fue fácil o difícil o cómo estuvo la votación ahí para que Josué sea el indicado, pero era el que tenía el favor de Dios. Eso que acaba de decir es algo O sea, importantísimo. O sea, yo creo que para Josué, para Moisés más bien, el poder haber logrado que una persona, en este caso eran dos, tanto Caleb como Josué, dos seguidores de los 12, dos, el 16%, el 16%, el 84% murmuró, renegó. murmuró, renegó, no confió en el pueblo, ni tampoco en el poder, ni en el favor de Dios. Eh, Ay, y así es la sociedad, hombre, así es ahorita. O sea, vaya, y si nosotros nos, si nos nos, esperanzamos, sí. no, si nos remitimos ahorita a las cosas, así es un porcentaje muy mínimo la gente que va a estar a favor de poner su vida en manos de Dios, vaya, de hacer lo correcto, de estar consciente que esto es bueno, esto no es bueno, de juzgarse a sí mismo y decir, este camino es el que me conviene, este no es el camino que me conviene, porque el camino largo y el camino ancho es el 84, Andrew. El camino delgado y el camino angosto, difícil, sinuoso, es el 16%. Coach, yo comencé a leer el libro Un Equipo Force y habla mucho de todo lo que hemos vivido o todo lo que vivimos en ese tiempo como coaches en Prepa Tech y de lo que es la ideología de un equipo Force, y hablamos acerca de la honestidad en este libro. En la entrevista que tengo en mi canal también hablamos de la honestidad y yo lo recomiendo porque se pueden empapar un poquito más de lo que fue un equipo Force y lo que es un equipo Force y cómo lo pueden aplicar a su vida, coach. Pero aquí ahorita que tengo la oportunidad, coach, yo estuve atento en ese tiempo de que siempre se levantan. Es algo increíble porque, mire, este tema, ayer a mí me tocaba compartir en mi iglesia y hablaba también un poco de esto y mencionaba a los dos espías, de veras, no es casualidad. No sabía. No. Y coach, vemos como siempre hay alguien que se levanta, se opone. Nosotros lo vivimos, coach. Mismos coaches, hay coaches que quieren tomar el rol de head coach. Cuando Mismos capitanes capitanes no eran realmente capitanes también, o sea, nos Coach, pasó también eso. y Capitanes estoy buenos, capitanes no tan buenos, capitanes malos. Y estoy O sea, seguro que en las familias pasa lo mismo con hijos cuando empiezan a entrar a la adolescencia, que ahora se sublevan contra los padres. O sea, son cosas reales, o en el trabajo que alguien empieza a ganar como el respeto de la gente, un gerente, y se empieza a levantar contra el dueño y empieza a mover a los demás. ¿Saben qué? Vamos a hacer esto y porque a mí no me parece que el dueño esto. O en un grupo de amigos, ¿sabes qué? Es que tal persona que es el, no sé, el cabecilla, a mí no me gustó porque la vez pasada que fui a mí no me sirvió 2 platos y me molestó. Entonces, y empiezan a hablar mal con las murmuraciones y empiezan a hacer otra perspectiva a la gente. ¿De dónde? Desde su punto de vista, de su corazón lleno de pecado, lleno de orgullo, lleno de querer reconocimiento del yo, y porque al otro fulanito. Pero coach, ahorita yo creo que para mí es bien importante, si tenemos la oportunidad de hablarlo aquí frente a los micrófonos y esto va a salir a la gente y la gente va a tener la oportunidad de escucharlo. Coach, usted en la posición que ha estado y que ha mantenido varios años como head coach, ¿usted cómo sobrelleva eso cuando alguien se levanta contra usted y de repente, porque yo lo mencionaba ayer, siempre la verdad siempre sale? Y cuando uno habla mal, tarde o temprano llega al oído de la autoridad. Ándale. Y luego uno tener que encarar a ese coach, a ese disque amigo, que usted ya después se entera que estaba hablando totalmente en contra de usted y llevando o queriendo llevar al equipo por otro lado, o a esos jugadores que no, ahora yo soy la autoridad y el coach se tiene que someter a mí.
¿Cómo lo sobrellevaba usted, coach? Que yo creo que va a ser importante para la gente que escuche esto. Mira, Andrew, primeramente teniendo el favor de Dios y poniendo en sus manos cada día, cada práctica, cada juego, cada momento. Eso es lo primero. Sí. Yo estoy convencido que la oración tiene poder y toca corazones, Yeah. por más, y toca los corazones más endurecidos. A lo mejor se tarda, a lo mejor no es una cosa rápida, pero te da la palabra y sobre todo te da ese poder de llegado el momento, Andrew, Sí. poner a esas personas en su lugar. O sea, Yeah. eso me ha pasado, te lo digo, te lo firmo, Sí. porque no ha sido tampoco fácil una etapa de liderazgo. O sea, hemos tenido que tener que luchar contra todo eso, pero gracias a Dios puedo decirte que hemos salido adelante, primeramente teniendo el favor. O sea, segundo, no despegarte de los buenos principios, porque la gente se da cuenta, Andrew, cuando estás estás actuando de buena fe, estás actuando con buenos principios y sobre todo con una honestidad por delante. Es como la espada que dice también en la palabra, la espada corta y corta en dos filos, con un filo fuerte. Vaya, lo que tú dices, lo que tú hablas es mucho más fuerte que lo que hablan detrás de ti. O sea, a final de cuentas, en el fondo y Sí. tarde o temprano. Entonces creo que eso es muy importante, Andrew. Y creo que nos deja una gran enseñanza ese tema, coach, y qué bueno que lo podamos compartir y que les digo, no es un estudio bíblico, es una historia tan real que ustedes lo acabamos de hablar, o sea, no solamente en el pueblo de Israel hace cientos de años, sino que hoy 2000 en años. día sigue sucediendo, miles de años, sí, sigue sucediendo, coach. Es vigente hasta nuestros días, Andrew, y como lo estás comentando, o sea, de un ejemplo bíblico, de un ejemplo, de una partitura, de un extracto bíblico, lo podemos traslapar a nuestros días y sobre todo a una gran enseñanza en la que, como tú lo sigues mencionando, sigue hasta nuestros días. En todos los círculos sociales sigue hasta nuestros días y es importante poder Sí. saber en qué posición estamos, si en la de líder, en la de mensajero, en la de espía, Sí. y cuál es el dictamen que vamos a dar cuando se nos pida y cuando se nos mande con esa Coach, función. para finalizar una vez más, yo les recomiendo mucho el libro de Un Equipo Force, que les comento, se pueden entrar un poquito más a este tipo de temas de valores importantísimos que hoy en día en la sociedad necesitamos retomar, que es algo que yo escribía en un prólogo del siguiente libro. Retomar esos valores, coach, que tanto implementó usted en los equipos de fútbol americano y que hoy en día continúa implementándolos en el equipo de Dinos, que a veces puede llegar a ser hasta cansado, pero de veras, tómense el tiempo para poder adquirir estos libros. Van a aparecer la descripción en la descripción de YouTube, del programa YouTube, tanto Un Equipo Force como ahora la nueva Agenda Force 2021, que va de la mano, coach, de todo ese tipo de trabajo duro que tuvimos y que tuvo usted, coach, y el llevar las cosas ordenadamente, llevar las cosas metódicamente, que tanto necesitamos hoy en día, coach. Y me gustaría mucho, ahí va a aparecer todo lo que es Amazon, los links de Amazon para que lo puedan conseguir. Su mail, coach, también va a estar escrito ahí en la descripción. Y a mí me encantaría, coach, poder cerrar, con su permiso, coach, de cerrar este programa haciendo esta pregunta. ¿Qué tipo de espía eres tú? ¿Y qué tipo de espía vas a continuar o seguirás siendo o vas a cambiar después de escuchar este programa? ¿Por qué, coach? Porque terminará este programa y uno va a decir, ¿cómo veo yo cuando recibo una orden, cuando recibo el ser enviado, cuando alguien me da la oportunidad de liderar? ¿Cómo actúo? ¿Y cuál es mi actitud ante las circunstancias difíciles? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Cómo hablo a mis compañeros, a la gente, a mi familia, a mis cercanos? ¿Qué les digo ante una situación? Inclusive ante la pandemia, coach. ¿Cómo la afrontamos? ¿Cómo la afrontamos? ¿Con qué actitud la Definitivo. afrontamos? Definitivo. Hay gente en verdad que no sale de su casa llena de temor por lo que los medios de comunicación crean en la sociedad. Hay gente que en realidad está pero llena de temor, coach. Totalmente, por lo que alguien les dice. Y nosotros, ¿qué tipo de personas somos? ¿Qué tipo de espías somos? De veras, yo espero que esto haya sido no solamente de su agrado, sino de bendición para el corazón humano, y que por favor, Rosa, tengan la oportunidad de meditar, no tanto para otros, sino que nosotros nos pongamos en ese lugar y decir,
yo cómo estoy, cómo está mi corazón, cómo actúo ante las situaciones cuando, les digo, cuando alguien nos da la confianza, cómo actuamos y cómo pensamos. Es importantísimo, coach. De veras, yo gracias por este tema y me encantó y espero sea de bendición. No, muchas gracias a ti, Andrew, y ojalá la pregunta con la que terminamos este podcast de la que de la que estás comentando sea de impacto para la gente, porque definitivamente problemas siempre va a haber, circunstancias siempre va a haber, y lo más importante es qué actitud tenemos para poderlas afrontar y qué fe tenemos ante los retos y dificultades o situaciones que se nos presentan. Sí. Les agradezco mucho también a todos, Andrew, a ti también, a la producción y todos por tener la oportunidad de poder darnos este tipo de programas. Agradezco a ti por la mención de los libros. Ojalá a todas las personas que les guste este contenido del que estamos hablando ya en este capítulo 5, ¿sí? Les puedan interesar estos dos libros que ahorita estoy promoviendo. Y como bien lo dices, que hablan de valores y sobre todo de un proyecto, de cómo tú puedes tomar en tu vida un equipo Force, o sea, diseñar un proyecto y llevarlo bajo el esquema de un equipo Force y que pueda ser bendición para ti y para toda tu familia. Gracias. No, hombre, gracias a usted, coach, y que Dios los bendiga a todos. Gracias.